El trenecito serpenteaba entre los diferentes pabellones y enclaves de la exposición, muchos de los cuales, aún hoy, perviven, mientras que otros, como la Plaza de los Conquistadores, ya han desaparecido. Y de regreso, se acercaba al siempre hermoso espectáculo de la Plaza de América. Claro, quien había viajado por la noche, por ya tarde, pues la llegada a la Plaza de América coincidía con el descubrir la maravillosa iluminación de la exposición, cuyo punto más grandioso era esta Plaza de América. Era de verdadero cuento de hadas. Este Parque de las Palomas ha sido, para generaciones de sevillanos, el lugar de unos recuerdos imborrables de su niñez. Como el parque, lo es de las primeras travesuras de los sentidos, de los primeros besos robados o no tan robados. A ambos lados de esta plaza, alegre y sensual, los edificios de la exposición son hoy refugio de lo vivido en el pasado por este pueblo. En el Palacio Neomudéjar, que parece extraído de un sueño de las 1001 noches, se atesora su memoria popular. Frente a él, en una evocación renacentista, en la ciudad del barroco, su memoria más venerada. Tartesos, fenicios, romanos, visigodos, árabes. También de ellos la ciudad heredó tesoros, como los concentrados aquí, o los repartidos por su caserío, sus calles y sus cimientos. Por el disfrute que ha hecho de ella, esta plaza forma parte de la deuda impagable de la ciudad con el 29. Pero con ser tan importante la Plaza de España, la Plaza de América, el Parque de María Luisa para la exposición iberoamericana, esta exposición fue mucho más. Se extendía hacia el sur a través de ese eje magnífico que es la Avenida de la Palmera. En realidad la exposición se articula en un desarrollo urbano meridional de la ciudad, al tiempo que se produce la obra hidráulica de la Corta de Tablada, el remozamiento, la modernización del puerto de Sevilla, que vive unos momentos brillantes de recuperación. No se olvide que el puerto de Sevilla había sido el fundamento de su propia razón de ser como Puerta de América. Aquella exposición de 1929 fue un acontecimiento realmente especial y un acontecimiento que tuvo una importancia decisiva en la historia de Sevilla para este siglo. Fue una exposición que se organizó, se pensó, se expuso su idea en 1909 y que se celebró en 1929. 20 años de trayectoria, 20 años de esfuerzo y 20 años de trabajo en una Sevilla antigua, caduca, decadente, decimonónica, que salió poco a poco de aquella situación de postración para convertirse, a partir del mes de mayo de 1929, prácticamente en la capital de España, con Alfonso XIII, la familia real, constantemente en las calles, constantemente en el recinto exposicional de Sevilla. Es más, la exposición iberoamericana se vincula al casco antiguo, a la ciudad histórica, a través de la Puerta de Jerez, la apertura de la actual Avenida de la Constitución y tantas otras aperturas que se desarrollan en aquel periodo de años, constituyen un cambio de la faz, del carácter de Sevilla, en parte también conseguido por el cúmulo muy copioso de construcciones que, siguiendo esa línea de la arquitectura regionalista, se producen en aquellos años. La exposición de 1929, con todos sus pros y todas sus contras, con todo
extremo de que ni el plan de ordenación urbana de 1946 ni el plan de 1963 llegaron a modificar sustancialmente lo que se trazó en la nueva Sevilla del siglo XX que nació con aquella exposición. De la enorme popularidad que goza en Sevilla aquel acontecimiento son las múltiples huellas que encontramos actualmente en sus hogares. Como las flores de estos geranios trasplantados por las mujeres sevillanas a sus macetas de entre aquellos que engalanaban el recinto el día de la inauguración. Se hace difícil creer que el barrio de Santa Cruz, imagen del tipismo sevillano, sea herencia de aquella exposición. Parece que ha sido en la ciudad desde siempre, y es difícil imaginárnosla sin él. Por todos sus rincones rezuma encanto, y un duende, una gracia, que nada tienen que ver con el tiempo, debió inspirar estas calles y plazas. La ciudad del sol, Heliópolis, es otro de los barrios fruto de aquel acontecimiento. Aquí, como en Santa Cruz, se siente uno tentado a tomar casa y quedarse a vivir en ella. Hoy hay otro Heliópolis en la ciudad, al otro lado del río, al borde de una cornisa privilegiada que domina toda la vista de este tramo del valle. Un nuevo barrio, otra pequeña ciudad, se levanta para acoger a los comisarios y participantes en uno de esos acontecimientos que la convulsionan y a los que la ciudad parece destinada. En esta ocasión se trata de otra exposición, pero esta no es iberoamericana, sino universal. Y si aquella supuso una transformación tan rotunda, a esta había que acogerla como ella misma se anuncia, con lo mejor del mundo. La idea de una exposición universal en España, coincidiendo con el 5º centenario del descubrimiento, había sido lanzada por el rey Don Juan Carlos el 31 de mayo de 1976 en su viaje a Santo Domingo. Sevilla aceptó en 1982 el reto de acogerla, cuando de nuevo su vocación americanista fue decisiva para la presentación de su candidatura para una exposición universal durante 1992 en la ciudad, coincidiendo con la conmemoración de aquel acontecimiento que 5 siglos antes había transformado la visión del mundo. Sevilla esperaba su nueva hora y esta había llegado. En las décadas anteriores, la ciudad, sin un impulso, sin una motivación a su medida, había crecido desordenadamente, con barriadas mal comunicadas y equipadas, una progresiva destrucción del centro histórico y la pérdida del fluir del río a su paso por la ciudad con el aterramiento de Charrina como única medida posible para evitar las inundaciones. La Exposición Universal de 1992 es el gran acicate por el cual Sevilla produce las transformaciones que durante décadas necesitaba. Se realizan decenas de kilómetros de ronda arterial viaria. Se levanta el ferrocarril que oprimía a la ciudad, se lleva bajo túnel en lo que necesita atravesarla, se construye una nueva estación ferroviaria, se lleva a cabo una nueva terminal del aeropuerto. Todo este sistema de comunicaciones que incluye el que el tren de alta velocidad llegue
por primera vez en la línea Madrid-Sevilla, o que Andalucía cuente con una gran autovía que transversalmente por fin la comunica, son elementos dinamizadores del territorio. El casco. Un acontecimiento que tuvo una importancia decisiva en la historia de Sevilla para este siglo. Fue una exposición que se organizó, se pensó, se expuso su idea en 1909 y que se celebró en 1929. 20 años de trayectoria, 20 años de esfuerzo y 20 años de trabajo en una Sevilla antigua, caduca, decadente, decimonónica, que salió poco a poco de aquella situación de postración para convertirse, a partir del mes de mayo de 1929, prácticamente en la capital de España, con Alfonso XIII, la familia real, constantemente en las calles, constantemente en el recinto exposicional de Sevilla. Es más, la exposición iberoamericana se vincula al casco antiguo, a la ciudad histórica, a través de la Puerta de Jerez, la apertura de la actual Avenida de la Constitución y tantas otras aperturas que se desarrollan en aquel periodo de años, constituyen un cambio de la faz, del carácter de Sevilla, en parte también conseguido por el cúmulo muy copioso de construcciones que, siguiendo esa línea de la arquitectura regionalista, se producen en aquellos años. La exposición de 1929, con todos sus pros y todas sus contras, con todos sus éxitos y con su gran parte de fracasos, realmente impactó en Sevilla hasta tal extremo de que ni el plan de ordenación urbana de 1946 ni el plan de 1963 llegaron a modificar sustancialmente lo que se trazó en la nueva Sevilla del siglo XX que nació con aquella exposición. De la enorme popularidad que goza en Sevilla aquel acontecimiento son las múltiples huellas que encontramos actualmente en sus hogares. Como las flores de estos geranios trasplantados por las mujeres sevillanas a sus macetas de entre aquellos que engalanaban el recinto el día de la inauguración. Se hace difícil creer que el barrio de Santa Cruz, imagen del tipismo sevillano, sea herencia de aquella exposición. Parece que ha sido en la ciudad desde siempre, y es difícil imaginárnosla sin él. Por todos sus rincones rezuma encanto. Y un duende, una gracia, que nada tienen que ver con el tiempo, debió inspirar estas calles y plazas. La ciudad del sol, Heliópolis, es otro de los barrios fruto de aquel acontecimiento. Aquí, como en Santa Cruz, se siente uno tentado a tomar casa y quedarse a vivir en